Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Jean-Pierre Miguel Canchaya Ponte y el día de hoy voy a hablar sobre un tema derivado de la teoría de Tobar. Bueno, este tema nos trata de hablar sobre la búsqueda de la igualdad. Bueno, en un país tan diverso como lo es el Perú, ya sea por su clase, cultura, política, económica, socialmente o hasta la misma capacidad que tienen diferentes personas, se diría que existiría una igualdad para toda la ciudadanía, pero esto se ve opacado ante la gran cantidad de racismo y discriminación que existe en el Perú, ya sea el mismo caso del maltrato en contra de las mujeres o el no respeto hacia las personas con diferente orientación sexual. Bueno, esto, como nos dice el profesor Víctor Álvarez, trata de recalcar, nos dice que todos podemos ser el otro. Esto nos quiere dar a conocer que todos debemos respetar la manera de vivir o opinar de las demás personas. Y con esto nos trataría de dar a enseñar qué es la búsqueda de la igualdad. Esto, ya como bien refleja su propia palabra, trata de encontrar un respeto mutuo entre personas, clases, políticas o diferentes posturas que existen en el Perú. Gracias. Como primer punto a tratar, el caso del racismo hacia las mujeres de cultura afroperuana que son juzgadas por su descendencia, color y cultura, es un caso delicado y sumamente importante que tenemos que afrontar todos. Un caso de desigualdad, racismo y exclusión donde no se respetan los derechos humanos. La violencia de género encuentra un espacio privilegiado frente a los estereotipos que desprecian a las mujeres afrodescendientes. En la medida en que las expresiones de violencia que se dan en el contexto de sociedad racista, patriarcales, sean ellas de índolas psicológicas, físicas, sexuales, institucional u otra, no estén incluidas en políticas de prevención, atención y reparación, la autonomía física de las mujeres, particularmente de las afrodescendientes, no tienen ninguna garantía de ser ejercida en plenitud, como es ejercida en sus derechos fundamentales. Los casos de racismo y exclusión a nuestros hermanos son casos que se dan en nuestro entorno y a nivel nacional e internacional, donde se ven afectada gran parte de la población afroperuana por la vulneración de sus derechos que pone en riesgo en su cultura. La discriminación y opresión que se genera a este sector de personas genera un desorgullo hacia este mismo país por pertenecer a una cultura. Se debe comenzar a poner mano dura con este tema tan controversial, buscando diversas medidas y normas a nivel internacional y nacional, investigar y sancionar las prácticas discriminatorias en el colegio, casa, etcétera. Y de esta manera podemos valorar nuestra diversidad cultural. Bueno, con respecto a mi postura, hoy hablaremos sobre la discriminación en razón con los derechos humanos. Esto afectaría a toda la sociedad, ya que vulneran los mismos derechos y son excluidos ante la sociedad. Esto implica empleos, una rutina, una vida diaria. Bueno, esto trae muchos efectos negativos, sobre todo, y lo más resaltante que tenemos es la violencia. Entre la violencia de todo tipo que haya, una de las más resaltantes es la violencia de género, muy afectado para las personas discriminadas y sobre todo una de las más difíciles que el Estado está pudiendo atender, impidiendo el desarrollo de la persona ante el bienestar propio y una sociedad libre de discriminación. Buenas noches, profesora. Soy Diego Herrera y hoy les hablaré sobre cómo los casos de discriminación hacia las mujeres afroperuanas se relacionan con la ciudadanía intercultural. Pero primero definamos qué es la ciudadanía intercultural. Se puede definir como la valoración y el respeto hacia las culturas que conforman un país y darles el mismo valor como la nuestra. Tomando esto en cuenta, estos casos de discriminación serían raros de oír si el Estado promoviera la interculturalidad tanto en la sociedad peruana y especialmente en los servidores públicos, que darían una mejor solución a estos casos. Pero no sucede por la gran cantidad de años que dejaron como legado las discriminaciones que sucedían tanto en la etapa colonial como en la etapa de inicios de la República de nuestro país. Es por eso que pensamos que si el Estado peruano tuviera un enfoque intercultural, estos casos serían raros de ir. Muchas gracias.
Anteriormente, todo dicho por mis compañeros, se concluye que el reconocimiento de la igualdad y de la diferencia se basa empezando por la marginación. Esto se refiere a la falta de oportunidades de la consecuente subordinación social que sufren los individuos o colectivos por causa de la injusticia social. Como se sabe, Marx vinculó este problema a la división de clases en la sociedad capitalista, ya que según su análisis, en ella la creación de la riqueza depende de la explotación del trabajo. Otro en que se basaría sería la discriminación de género, ya que apunta en primer lugar a la subordinación que secularmente han sufrido las mujeres dentro de la cultura patriarcal. En otras palabras, las mujeres pobres sufren una doble marginación, la derivada de su pobreza y la derivada de su condición de género.